¿Cuántos de ustedes conocen el método KonMari? El método KonMari. ¿Lo he escuchado? No lo conozco. Sí, sí. No, por ahí si lo escucharon, lo conocen. El método KonMari de Marie Kondo, que lo dieron o lo dan por Netflix, me parece a mí. Bueno, el principio más importante de Marie Kondo es, dentro de su método, es detectar si las pertenencias que tenés te hacen feliz o no. Ese es el principio básico del método de Marie Kondo, ¿no? Si las pertenencias que tenés te hacen feliz. Es decir, cuando vas a hacer organización de tu casa, objeto por objeto, vos vas viendo si ese objeto de alguna forma te genera emociones, te genera sentimientos, y entonces eso te ayuda a organizarte. Por ahí si te genera estrés, por ahí si no te genera nada, eso te va a ayudar a organizarte. Entonces, hay una serie de principios, yo solo quiero leer el número 4, que es el que más me llamó la atención. Dice, elige lo que realmente te hace feliz. Creo que hay algunas culturas más organizadas que otras, y eso puede ayudar también, en este caso, a poder acompañar los procesos de otros. Y hay personas que han caído también en la acumulación compulsiva. ¿Han escuchado ustedes eso? Sí. Acumulación compulsiva. Eso es un peligro, es una enfermedad, claro que sí. Como hoy también habrán enfermedades que van a asociarse al tema de la tecnología. Hay también muchos casos que se están acompañando desde profesionales para lograr salir de esa realidad virtual y conectarse con la realidad circundante, ¿no? Real. No que esté mal la tecnología, pero cuando llega al plano de la patología, ahí es donde puede haber un problema. Bueno, ahí está entonces este tema, y cuando yo pensaba en Marie Kondo y su método KonMari de organización y de limpieza, lo ponía en otras dimensiones, por ejemplo en las diferentes áreas de nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar nosotros también este método, o bueno, algo similar, a poder limpiar las diferentes áreas de nuestras vidas? Porque en nuestras vidas puede haber desorden, ¿o no? Puede haber un desorden emocional, desorden físico, también lo puede haber, un desorden moral, también lo puede haber, sin caer en el extremo moralista. Puede haber un desorden moral, puede haber un desorden espiritual también, ¿no? Desorden no significa que la persona sea mala, ¿no? Pero a veces las cosas no son tan lineales como uno piensa. Hay sus etapas más vulnerables, hay sus etapas más conflictivas, y que bueno, eso va generando en nosotros diferentes estados. Y ahí es donde yo creo que se necesita, no sé si el método KonMari, pero algún método necesario para ayudarnos a poder poner en orden. Porque digo, si la vida se puede poner en desorden, la pregunta es, ¿se puede poner en orden nuevamente? Sí. Si la pusimos en desorden, se puede volver a poner en orden. ¿Por qué no? ¿No? Entonces me parece a mí que es importante que nosotros abordemos este tema, y entender también que con la ayuda de Dios y con los procesos adecuados vamos a poder salir de esa situación y darle orden a lo que necesite orden en nuestras vidas, ¿no? Hoy nos vamos a acercar entonces al Salmo 32 con el tema la magia del orden. La magia del orden, que no es solamente magia, solamente es un título para decir, tal vez como decía Robin muy bien en su oración en el tiempo de adoración, milagro, más que magia, milagro. Necesitamos el milagro de Dios en nuestras vidas para darle orden a nuestras vidas. No una cuestión mágica, porque una cuestión mágica pareciera que es así. No, el milagro de Dios también a veces implica procesos que pueden ser fuertes para nuestras vidas, pero que el resultado puede ser muy positivo, va a ser muy positivo para nosotros. Bueno, Salmo 32, acompáñenme ustedes ahí en sus Biblias, en sus celulares, o quienes nos van a ver más adelante por repetición
a través del canal de YouTube. Dice así, Salmo 32, versículo 1 al 4. Leo y después vemos un par de versículos más adelante. Dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. Mira qué lindo comienza. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, y miren aquí qué interesante, miren el cambio o la otra escena que marca este versículo. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Dice el 4, mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Ya hemos hablado de cómo Dios acompaña nuestras vidas, interviene en nuestras vidas, pero que eso no debe de llevarnos al punto donde nos eximimos de la responsabilidad. Porque pareciera que esta última parte que dice tu mano pesaba sobre mí es como que Dios es el causante de todo esto. No. Yo me voy debilitando, mis huesos se van debilitando porque yo soy el responsable de mis acciones y tengo que hacerme responsable. Eso ya lo vimos en Ezequiel capítulo 18, si no estoy mal, en una predicación ya hace algunas semanas, de la responsabilidad personal, que la comparábamos con otros versículos. Bueno, en este salmo, permítanme hacer algunas anotaciones, ¿no? En este salmo hay una afirmación milagrosa, ¿no? Del perdón, porque Dios no requiere, si ustedes se dan cuenta, no requiere ni trabajo, ni disciplina de penitencia acá, sino que lo que viene aquí es a representar el perdón simple y llano. No te requiere nada más. Es decir, es como ese don y ese milagro que Dios da sin que vos tengas que hacer absolutamente nada, más que confesarlo. No, lo que pasa es que vos tenés que cortarte el cabello, dejarte la barba, vestirte de tal forma, y entonces ahí sí, el perdón de Dios viene sobre tu vida. ¿Es así como lo expresa el salmista? No, dichoso el que es perdonado por Dios, no hay más. Porque de alguna forma, cuando Dios perdona, trae renacimiento, ¿no? ¿No les parece? Cuando Dios perdona, como que uno renace nuevamente, ¿no? Se pone a cuentas, queda limpio. ¿Y qué hiciste? Más que confesarlo. Porque por ahí el silencio lo que hacía era consumir los huesos. Así dice el salmista, que el silencio le estaba consumiendo su cuerpo, le estaba consumiendo su vida. Entonces, me parece a mí que algo interesante es subrayar esto, ¿no? Trazan una manera sencilla también del paso del pecado al pecado confesado y perdonado. Es decir, está el pecado, están nuestros errores y pasamos al estado de la confesión y el perdón. Y entonces el salmista describe aquí también algo interesante, que es lo que yo subrayaba sobre el cuerpo cansado, y el cuerpo abatido, y el cuerpo consumido, ¿no? Porque ahí está el silencio de la negación, ¿no? El salmista niega, de alguna forma, lo que está pasando. Y sus huesos, ¿qué pasa? Se consumen. Pero una vez, en algún punto de esa situación, el salmista confiesa. Y cuando confiesa, entonces es perdonado. Pero hay un aspecto interesante, que aquí hay un resultado psicosomático de la negación. ¿Sí? Hay un resultado psicosomático de la negación. ¿Cuál es el resultado psicosomático? Que su cuerpo, por lo que estaba pasando, por lo que estaba viviendo, empezó a ¿qué? A resentirse, a enfermarse. Mira cómo nos llevan las situaciones de desorden en nuestras vidas
a inclusive que nuestros cuerpos lo logren reflejar, ¿no? La panza, la cabeza, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, sí, no todo, no todo, no, un dolor de cabeza normal, es normal, no podemos asociar todo a esto, porque ese es el gran peligro también, ¿no? Que podríamos caer como iglesia, ¿no? Uy, tiene dolor de cabeza, no, está en pecado, ¿no? Uy, tiene dolor de panza, uy, está en pecado. Uy, no, le duele la cintura, está en pecado. No, está rengueando, ¿no? No podemos caer en esos excesos y en esos extremos como siempre lo hemos dicho, pero sí puede haber un efecto psicosomático de la negación de nuestro pecado, ¿no? Visto desde acá, ¿no? Habría que ver cómo lo analiza un psicólogo, cómo lo analiza un profesional este aspecto, porque esta es una vida, no es de la nada. El salmista vivió situaciones complejas, reales, que lo llevaron a ese estado. Ahora, permítame contarle algo muy breve que nos va a permitir asociar este aspecto que yo estoy subrayando y que nos va a poder clarificar por ahí este aspecto de la culpa, este aspecto de la negación en el texto bíblico, ¿no? Se cuenta, hay un artículo en La Nación sobre el fotógrafo sudanés Kevin Carter, que en 1994 ganó el premio Pulitzer. Por ahí lo desconocemos, pero este fotógrafo de prensa ganó el premio Pulitzer con esta imagen tomada en las cercanías de la aldea sudanesa de Ayod. Esta foto le dio la vuelta al mundo, como muchas otras también hoy en día, pero al recibir el premio, Carter declaró que aborrecía esta foto. ¿Pero por qué la aborrece? Miren lo que él dice. Dice, es la foto más importante de mi carrera, pero no estoy orgulloso de ella. No quiero ni verla. La odio. Todavía estoy arrepentido de no haber ayudado a la niña. Entonces, ¿qué pasa aquí? 4 meses después, Carter se quita la vida, producto de las imágenes de guerra, de la depresión, de la dependencia de drogas, pero también afectado por la culpa. Está el artículo en La Nación, no me lo estoy inventando yo, después puedo yo pasarles el artículo. Entonces, ¿cómo de alguna forma es increíble que la culpa puede llegar a causar diferentes situaciones en nuestras vidas? No es algo irreal esto, este aspecto de Carter lo podemos vincular, pero hay muchos otros casos. Hay muchos otros casos donde la culpa pesa mucho, pesa. ¿Por qué? Porque la culpa destruye la seguridad. ¿Cuántos hemos sentido culpa alguna vez? Sí, porque habrá que preguntar si por ahí he sentido culpa o no. Sí, creo que todos hemos sentido culpa en algún momento, ¿no? Entonces, la culpa destruye nuestra seguridad. ¿Se recuerdan ustedes del autor de esta novela de Sherlock Holmes? Él, creo que es Sir Arthur Conan Doyle. Bueno, esta persona, este autor, a manera de broma, envió a sus amigos en Inglaterra una nota que decía: todo se ha descubierto, huye de inmediato. A manera de broma, ¿no? 28 de diciembre es día del inocente, ¿no? No sé si fue 28 de diciembre. Pero le envió esta nota a sus amigos. Ustedes saben que en cuestión de horas, ¿qué pasó? Algunos de sus amigos salieron del país. Increíblemente. Registrado también, pueden buscarlo. Y entonces uno ve que por ahí algunos podrían vivir preocupados por el secreto oculto y profundo que nadie conoce. Por ahí el secreto profundo y oculto es el que más necesitamos trabajar. La culpa también arruina nuestras relaciones.
porque las relaciones del pasado ponen pie al presente y arruinan también nuestro futuro. Me siento culpable, me siento afectado por aquello que está en el pasado. ¿Y dónde se refleja? ¿En el pasado? No, en nuestro presente. ¿Y afecta a qué? Nuestro futuro. Ese es el tema, ¿no? Con la culpa. Creo que también hay que abordarla y hay que trabajar el tema de las culpas. Las culpas, ¿no? Porque entonces el Salmo 32, ¿qué viene a representar? Simplemente algo lindo para escuchar, algo lindo para leer, o realmente aquello que nos puede llevar a un estado de tranquilidad, de orden en nuestras vidas, ¿no? La culpa también nos mantiene estancados, ¿no? Nos mantiene estancados. Es como conducir un auto mirando el espejo retrovisor, ¿no? El espejo retrovisor tiene su función, nos da perspectiva de lo que está atrás, ¿no? Y creo que es como en la vida también, nos da perspectiva del pasado. Pero el problema es que si vos vivís, si vos conducís viendo siempre el retrovisor, ¿qué pasa? Y tarde o temprano vas a chocar. Porque tu retrovisor se convirtió en tu gran parabrisas. Y siempre miras al pasado, y siempre miras al pasado, sin permitirte siquiera avanzar en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que lo único que logramos sintiéndonos culpables por el ayer es arruinar nuestro hoy, ¿no? ¿No les parece? Y ahí estamos, con el retrovisor, cuando tenemos un gran parabrisas por delante, ¿no? Así es que hay que analizar bien este tema de la culpa. Pero sigamos, nuestro texto todavía sigue y nos va a dar otras pistas importantes para entender cómo trabajar la culpa y cómo seguir adelante en el cada día o en situaciones más críticas que por ahí necesitan un proceso más largo, ¿no? Versículos 5 hasta el 7, ahí en sus Biblias, en sus celulares o si no en pantalla. Dice así: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Mira, esos huesos que estaban siendo consumidos, aquí, ¿qué pasa? Se liberan. Dice el 6, por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos ¿de qué? De liberación. Me encanta esa frase a mí. Me encanta la frase cánticos de liberación, porque me recuerda al Éxodo, porque me recuerda a actos de liberación que constantemente se repiten a través del Nuevo Testamento y a través del Nuevo Testamento, que es uno de los grandes hitos dentro de la Biblia, la liberación. La liberación de todo tipo, pero en este caso, con cánticos de liberación y con la confesión, este hombre o esta mujer pueden regresar a una vida de paz con Dios, de paz consigo mismo, de paz con los demás y de orden en su vida, ¿no? Es lindo vivir en orden, es lindo vivir en orden. Creo que todos lo hemos experimentado, ¿no? Todos vivimos con una constante, ¿no? De poder decirle a Dios, hoy la verdad que la pifié, sí, perdonar. Pero también a veces hay que confesárselo a Dios y mostrárselo a las personas, porque quien se ve afectada, ¿quiénes son? Las personas que están a nuestro alrededor. En nuestras relaciones se ven afectadas estas personas, ¿no? No es que yo confieso mi pecado, sí, Dios me lo perdona, pero hay que hacer algo allá en el lado de nuestras relaciones también, porque se ven afectadas, ¿no? Bueno, permítanme comentar algunas cositas, algunos aspectos acerca de esta última parte, porque aquí el tema clave es confesé, ¿no? Aquí el tema clave es confesé, o reconocí en algunas otras versiones, porque por ahí las versiones pueden variar, ¿no? Pero
tiene que ver con confesar, con reconocer, y de alguna forma eso significa decir algo en voz alta. Tiene la connotación de decir algo, de reconocerlo, ¿no? No es solamente como ocultando por ahí, Dios, nada, por ahí me equivoqué. No, es Dios, ayúdame a entender esto. Me equivoqué, tu Espíritu Santo que me hable, Dios. O sea, directo, ¿no? Y confrontarse a sí mismo y decir, Dios, si pequé, perdóname y ayúdame a reparar también lo que pueda reparar en esa situación, ¿no? Confesarlo, decir algo en voz alta, ¿no? Así es que el salmista ya no lo ocultó, ya no lo cubrió, sino que lo articuló. Y si ustedes se dan cuenta, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se acerca a las personas, en cada uno de los casos, Jesús siempre les pide a las personas, bueno, no sé si siempre, pero la mayoría de veces, que articule lo que quieren. ¿No? ¿Han visto? Que Jesús dice, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces las personas articulan lo que quieren. O sea, la importancia de reconocer, la importancia de articularlo uno mismo para uno también entenderlo en toda su dimensión. Eso es conectándolo al Nuevo Testamento, ¿no? Así es que esta plenitud del vocabulario habla de la disposición del salmista también. O sea, tampoco vamos a echarle, hacer leña del árbol caído, ¿no? Y echarle siempre tierra a las personas. Todos llevan su proceso, por más difícil que sea, pero llevan su proceso y Dios los está acompañando. Quizá no está en el nivel que yo esté y no tiene por qué estarlo. Cada uno lleva su propio proceso, ¿no? Pero Dios lo acompaña y Dios va a ayudar a que ese yo distorsionado. ¿Han visto ustedes una foto así como media borrosa? ¿Se acuerdan de los rollos antiguos de la primera foto que se tomaba en el rollo? ¿Cómo salían? Como la mitad medio amarilla y la otra mitad así ya normal, ¿no? Como que a veces se desenfoca, se distorsiona ese yo. Ojo que este es un concepto también ya muy moderno, es un concepto psicológico y terapéutico. No estamos hablando no solamente de un aspecto bíblico, estamos hablando de un concepto real, de un concepto, a la Biblia también, digo, antes de que este Salmo 32, pero en este Salmo 32 encontramos principios importantes para lo que hoy muchos de los psicólogos abordan, de ese yo distorsionado, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es real, este hombre es real, este hombre tiene un conflicto, este hombre estaba consumido por su pecado y este hombre también, pero este hombre confiesa, ¿no? Este hombre se libera y enfoca otra vez ese yo, ¿no? Entonces al final del capítulo, del versículo 5, es enfático este pronombre tú, ¿no? Tú, Dios, con mi confesión, yo encuentro el perdón, vos me levantás, ¿no? Me perdonás, me quitas la culpa que yo tengo. Entonces, yo creo que la inmediatez del perdón en la confesión, sin reproche intermedio, ni disciplina de ningún tipo, supera cualquier expectativa en el caso del perdón de Dios. Vuelvo y repito la frase, ¿eh? La inmediatez del perdón en la confesión, sin reproche intermedio, ni disciplina de ningún tipo, supera cualquier expectativa. Porque todos dirán, no, pero es que, ¿qué tengo que hacer? Algo tengo que hacer, ¿no? Para quitarme la culpa. Jabón. Algo, no, porque es que no puede ser que el perdón se otorgue así. No, voy a salir a correr, porque así se va. Y voy a correr tan velozmente que deje la culpa por tirada. Y así entonces se va la culpa. No, es a través del perdón de Dios. A través simplemente del perdón de Dios. Entonces ¿saben que yo he visto a través de mi vida cristiana? Y ojo que
no quiero convertir esto en un dogma, pero yo sí creo que a veces las personas buscan ser castigadas y lastimadas para encontrar su perdón. No pueden entender que Dios los perdona sin necesidad de ningún tipo de requerimiento. Algo hay que hacer para poder sentirme perdonado. No, es que Dios me tiene que castigar, Dios me tiene que latigar, es que Dios tiene que ser conmigo duro, es que Dios tiene que ser conmigo casi que indolente para que yo entonces entienda que su perdón es real. Y no podemos entender que Dios te ama. No podemos entender que el carácter de Dios es tan profundo que nos acompaña en nuestros procesos y nos da liberación a nuestras culpas, a nuestras angustias. Pero necesitamos como que el golpe, ¿no? Necesitamos el papá que nos golpea y no el papá que nos ama. Necesitamos el papá que solamente vive como en enojo y no el papá que con firmeza te dice lo que tenés que cambiar, pero que quiere hablar con vos, que quiere dialogar con vos. Y no, como que queremos otra imagen. No sé. Ayúdenme ustedes a pensarlo ahí en sus corazones, en sus vidas, realmente cuál es la imagen que tenemos de Dios y cuál es realmente la imagen que refleja la esencia y el carácter de Dios, ¿no? Para finalizar, me llama la atención en la siguiente diapositiva, ¿cuántos de ustedes conocen esto? Todos, ¿no? Cada día cada día lo vemos. Va por ahí si tenés un lavaplatos automático, ¿no? Pero cada día tenemos este compañero de 1000 batallas, ¿no? Esta compañera de 1000 batallas. La esponja de cocina, que se usa a diario para limpiar. Y uno piensa que estos elementos higiénicos dentro de nuestro hogar son totalmente limpios. Son casi que eternamente higiénicos. Y cuando uno se da cuenta, o han hecho investigaciones, de que hay en esas esponjas se pueden acumular 10.000 bacterias por centímetro cuadrado. Así dicen los expertos, ¿no? Entonces recomiendan que se debe de limpiar, algunos recomiendan que se debe de limpiar la esponja metiéndola a un microondas por cierta cantidad de tiempo, y eso eliminaría el 99% de bacterias. Otros dicen que esta esponja tiene que ser cambiada cada semana aproximadamente. Así es que ustedes verán ahí cómo van a organizarse ahora para el tema de limpieza. Habría que investigar un poquito más, pero quizá esta imagen de la esponja nos ayuda a entender también a nosotros qué tan acostumbrados estamos a vivir con aquellas cosas que nos hacen mal, ¿no? Y entonces cuando debía de ser cambiada frecuentemente, la tenemos 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Yo creo que de alguna forma tenemos que entender que tenemos nosotros el recurso de ser constantemente limpiados, ¿no? No por la esponja, por Dios, por nuestra confesión, por nuestra necesidad de Él, por nuestro reconocimiento de que somos falibles, de que cometemos errores, de que necesitamos de Él, que podemos mejorar, seguramente que podemos mejorar, porque creo que es importante hacer una revisión de la vida de tanto en tanto, ¿no? Algunos grupos están más acostumbrados a hacer la revisión de la vida, ¿no? Revisión constante de la vida. Nosotros regularmente hacemos una revisión cada año, porque ahí está el cambio del año, ¿no? Pero ¿por qué no hacerlo un par de veces durante el año, ¿no? Y eso nos ayudaría en la evaluación, en reenfocarnos en cosas que por ahí, no digo que hagamos evaluación cada semana, porque por ahí sería emocionalmente inestable también, pero de tanto en tanto es importante hacer una reevaluación de nuestras vidas, un inventario también de nuestras vidas,
Y lo que necesitamos sacar, hay que sacarlo. Lo que necesitamos dejar, lo dejamos, ¿no? Porque creo que en ese sentido lo que ganamos con todo ello es muchas veces es limpieza, restauración, renovarnos también, o por qué no, mejorar. Podemos mejorar. Entonces, aquí la gran pregunta para cerrar es, ¿qué es lo que necesitas cambiar? ¿Qué es lo que necesitas limpiar? ¿Qué es lo que necesitas renovar o restaurar en tu vida? Y cuando la palabra nos habla, también le dice al que predica, vos también qué es lo que necesitas restaurar en tu vida, ¿no? Todos nos vemos confrontados por la palabra y el Espíritu de Dios. Que el Señor nos ayude a entender en qué necesitamos cambiar, restaurar, renovar y mejorar en nuestra vida. Les invito a que nos pongamos de pie y hacemos una oración para finalizar y agradecer al Señor por este Salmo 32, que es una bendición para nuestra vida. Señor, te damos